Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Heine Santiago Realpe, soy residente de medicina familiar y junto a mi compañero Luis Felipe Bambahue decidimos crear este momento donde vamos a compartir historias de médicos que nunca son contadas y que la verdad nos impactan en nuestra vida. El día de hoy, junto a una compañera muy especial de residencia también, la doctora Clarita. Clara, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Clara, entonces vamos a continuar con la dinámica. La idea es que tú nos cuentes la historia, de que nos transmitas todas esas sensaciones que en algún momento viviste y que te sentiste mal, que te trajeron de pronto eh, algunas emociones que estuvieron contigo un tiempo. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, sí, durante la carrera de medicina, los médicos nos vemos enfrentados a muchas situaciones que muchas veces nadie se nos acerca a preguntarnos eso cómo impacta en nuestro diario vivir y cómo hace parte de nosotros cuando salimos de un turno. Entonces, realmente son muchas las situaciones en las que nos podemos enfrentar que emocionalmente nos recarga a veces positiva o a veces negativamente. Y nadie de pronto se preocupa o nadie tiene la delicadeza de decir, ven, este médico, ¿cómo reaccionó ante esta situación sin verse afectado en su vida cotidiana? Quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve hace aproximadamente unos 4 años, cuando trabajaba en un hospital de primer nivel, donde realmente el recurso humano es muy poco y nos toca hacer de médico de remisión, médico de turno. Entonces realmente es un poco la sobrecarga laboral y además de esto pues nos tenemos que enfrentar a unos casos muy complejos donde tenemos muy pocos recursos para elaborar. Tuve una experiencia en específico con un paciente, un adulto mayor, un paciente de aproximadamente 87, 88 años de edad, quien residía en un corregimiento, fue llevado a la institución donde yo laboraba porque tenía una úlcera por presión y el paciente tenía signos de sobreinfección. Se había dejado hospitalizado para manejo antibiótico parenteral, se dejó hospitalizado y durante su estancia hospitalaria, pues el paciente tenía una evolución muy tórpida, una red de apoyo pobre, pero resulta que durante esa hospitalización apareció una hija que nunca habíamos podido tener ese contacto cercano, un poco demandante, un poco hostil, exigiendo un tratamiento completamente diferente al que el paciente necesitaba en el momento. Teniendo en cuenta y contextualizando que es un paciente adulto mayor, que estaba en situación de abandono, que su esperanza de vida era poca y que además tenía una red de apoyo muy pobre, el pronóstico no era el mejor. Se le estaba brindando todas las garantías posibles para que pudiéramos combatir su proceso infeccioso, pero el paciente sí tenía una evolución tórpida, entró en un estado de sepsis y durante mm, el turno de un compañero, que fue un día domingo que recuerdo muy claro, yo era la médica disponible. El médico disponible es el que se encarga del llamado de si hay una remisión o si hay que apoyar el servicio de urgencias. Recibo el llamado de que había una remisión pendiente y efectivamente era este paciente. El paciente, como ya lo había mencionado, había tenido una evolución muy tórpida, pero el paciente entra en paro. Dado pues todos esos puntos que ya habíamos mencionado que hacía el pronóstico desfavorable para este paciente, médicamente no tenía ningún criterio para reanimar. Sin embargo, dado el contexto de esta hija que se hizo presente a último momento, exigiendo de que teníamos que hacer todo para que ese paciente saliera del paro. La paciente con cámara en mano, la paciente muy hostil, con intención de agredir tanto física como verbalmente al personal que estaba de turno en ese momento, el médico decide iniciar maniobras de reanimación. Efectivamente, llego durante el proceso de la reanimación, que incluso nos tocó hacerlo en el servicio de hospitalización. Se reanimó el paciente, se reanimó en 2 ocasiones, el paciente entró en paro, logramos intubarlo, salió y posteriormente vuelve y hace paro.
Lo seguimos reanimando, nos tocó sacar a la persona, su acompañante de la habitación porque estaba muy hostil durante todo el proceso y pues esto interfiere en una adecuada reanimación y tenemos que salir con el paciente como urgencia vital. Eh, Teniendo en cuenta todo este contexto médico, era muy difícil de que este paciente fuera recibido en una unidad de cuidado intensivo y más que tenía que llegar como una urgencia vital. Decido salir a uno de los municipios más cercanos donde había unidad de cuidado intensivo. Durante el traslado del paciente vuelve y presenta código. Además, la situación de la carretera, el tiempo promedio de llegar al municipio cercano donde se le podía brindar la atención especializada a este paciente, hizo de que realmente fuera un proceso un poco más difícil. Entró en paro, reanimar en una ambulancia es muy complejo. Eh, la familiar en todo momento, a pesar de que iba en la parte delante de la ambulancia, nos estaba grabando y nos estaba amenazando de manera constante durante el traslado que no podíamos permitir que su padre falleciera. Al llegar a la institución de unidad de cuidado intensivo, donde había la unidad de cuidado intensivo, el paciente entrando al hospital vuelve y entra en paro. Mientras que entramos, no reanimamos el paciente, dado de que estábamos en el traslado hasta el ingreso a la unidad. Cuando llegamos a la unidad, efectivamente el paciente ya no tenía signos vitales. Lo comento con el intensivista me dice, no hay pronóstico, ¿ustedes por qué reaniman a este paciente? Lo sacan de un código en 3 ocasiones, un paciente que no tiene pronóstico, que además tenía una fractura de fémur, y además no tengo cama, ¿cómo se vienen con un paciente así? Le conté todo el contexto que tenía, pues la situación familiar que había del paciente y me dice, tranquila, yo te entiendo, yo también fui médico de un primer nivel y yo sé por lo que se tiene que pasar. Vamos a hablar con la familiar. Fuimos a hablar con la paciente, con la familiar del señor que ya había fallecido, ya habíamos declarado como muerto y la señora apenas le decimos que el señor había fallecido, entra en una fase de negación y juzgándonos a nosotros como médicos de que no habíamos hecho todo lo posible para que su padre no falleciera. Entonces es una experiencia muy difícil porque sentimos que nos agredieron no solamente verbalmente, sino que es una agresión de todo hacia nuestro trabajo como médicos. Puso en tela de juicio lo que habíamos hecho durante el servicio de hospitalización y durante el traslado que tuvimos con este paciente. Y además de eso, a mí me toca devolverme nuevamente con el paciente ya fallecido porque pues había fallecido en mi turno, bajo mi custodia y realmente el médico no lo podía certificar. Me tengo que devolver con ella durante el traslado nuevamente al municipio. Recibo ¿Cuánto tiempo? aproximadamente el traslado solamente, o sea, de municipio a municipio son aproximadamente 30 minutos, donde la señora hablaba por teléfono, decía que nos iba a demandar, donde decía que los médicos no servíamos para nada, que éramos unos aprendiz, bueno, donde siempre hubo un insulto y hubo un maltrato verbal de la señora hacia nosotros. Llegamos ya en la institución, pues se procede a hacer todo el proceso de la certificación de la muerte. ¿Y por qué creo que es un caso que es importante traer? Porque muchas veces juzgan o juzgamos al personal sin saber qué pasa detrás de una situación. Realmente la señora desde el amor que tenía de su padre de pronto no entendía de que el señor no era candidato a una reanimación y que lo que estábamos haciendo de pronto lo que íbamos a generar era un daño mayor en él. Y no, no pretendo que se nos valore el trabajo porque nosotros lo hacemos por vocación, sino que por lo menos que no desmeriten lo que hacemos. En algún momento sentí de que la señora juzgó el actuar de nosotros y pretendía de que nosotros teníamos que salvar a su padre ante un pronóstico y ante un deterioro tan progresivo que tenía el señor. Entonces, fue algo fuerte porque realmente eso en nuestra profesión se ve muy frecuente y en el día a día. Entonces uno dice, lo di todo, traté de sacar al señor del paro, aunque no tenía una indicación de reanimación,
para sentir esa mala vibra, esa mala energía o esa agresión verbal por parte del familiar. No un agradecimiento esperábamos, pero por lo menos de que no se nos juzgara porque el paciente había fallecido, porque realmente nosotros sabíamos que ese era el desenlace como tal de todo este cuadro. Claro, entonces aquí viene una parte muy difícil e importante de nuestra profesión es, primero, tener en cuenta ese criterio médico de a quién reanimar y quién no, ¿sí? Porque muchas veces nos ensañamos y hay muchas bases teóricas en cuanto al encarnizamiento terapeuta, ¿cierto? Y quedamos todo por un paciente en el cual su historia natural o la historia natural de la enfermedad va a ser, pues desafortunadamente, morir, ¿sí? Y está dentro de todo proceso que puede llevar un ser humano en su enfermedad. Y la otra parte, que es donde tenemos a los familiares, que muchas veces están bien sustentados en bases teóricas, bien descritas, en donde un familiar, usted lo mencionaba, que tenía una pobre red de apoyo, ¿sí? Entonces, unos familiares que muy probablemente durante toda la vida que llevó el paciente nunca se preocuparon y al momento que ven el paciente que está muriéndose o que está muy grave, pues ahí sí se preocupan y tratan de hacer todo por él. Justamente de ahí yo creo que viene la razón por la cual la familiar del paciente graba. Y también dejar eso claro de que pues a pesar de que grabar es un derecho, si usted no da la autorización, no tienen por qué grabarlo, ¿no? O sea, eso es algo importante. Yo recuerdo que en la institución donde yo laboraba anteriormente, por todos lados habían letreros de recuerde que no está permitido grabar a menos de que el personal de salud lo permita, ¿listo? Entonces, es también necesario recordar eso tanto para los pacientes como para los médicos, que los médicos tenemos el derecho de no ser grabados y los pacientes también tienen derecho, si el médico lo permite, de realizar todas las pruebas que consideren necesarias. Y algo de pronto muy importante que a lo que estamos enfrentados cuando hacemos nuestro año rural o cuando trabajamos en un primer nivel es ese temor de que seamos agredidos físicamente y verbalmente. Los casos de maltrato y de agresión al personal de salud en estas instituciones se ve día tras día y en las noticias nos podemos enfrentar cómo asesinan a médicos y entonces muchas veces uno actúa desde el temor, no desde lo ético y desde el criterio médico, sino desde el temor de que pueda trascender a una agresión o incluso a la muerte. Sí, yo creo que, pues como médicos, y como tú lo decías, estamos expuestos a demasiados riesgos, ¿sí? Y porque trabajamos literalmente con todas las clases sociales, con todo tipo de personas, quizás tal vez con personas con trastornos de la personalidad, valga la redundancia, que de pronto no sabemos cómo va a ser su reacción. Pues me identifico mucho contigo porque también tuve, no uno, varios casos de ese modo donde siempre los que tienen que pagar los platos rotos de quizás un mal cuidado o de quizás un mal acompañamiento de los familiares, terminan siendo los médicos, las enfermeras o el personal que atiende los pacientes por esa agresión por parte de los familiares. Em, lo que decía Luis también es muy importante, saber que hay pacientes que no tienen criterio de seguir haciéndoles, de seguir trabajándoles con el fin de salvarles la vida, porque no va a ser una vida adecuada, ¿sí? Sí, claro. No va a ser adecuado para ellos, no van a tener un bienestar, no van a estar tranquilos, no van a estar sin dolor, no es una vida digna. Entonces, yo creo que tanto para las familias y para la gente que nos ve, es necesario que eh, hablen sobre la muerte, ¿sí? Hablar sobre la muerte de sus familiares, de sus padres. En algún momento es un tema que se debe tocar para saber cómo quiere morir una persona, ¿sí? Cómo quiere vivir ese proceso y de ese modo tener una base para afrontarlo en el momento en que se presente. Y también tener en cuenta, pues así como usted decía, de una vida digna, también existe el concepto de una muerte digna, ¿no? O sea, usted ahorita hablaba de que pueden haber criterios o no de reanimación. Y puede que el paciente tenga criterios, sí, pero usted como médico tiene que ir más allá de unos criterios que pueden estar escritos y dar simplemente esa dignidad que merece una persona también de partir, de morir justamente bajo las condiciones donde no haya sufrimiento. Por ejemplo, en el caso del perito, o sea, reanimar a un paciente 3 veces después de 3 ciclos de reanimación, qué tanta hipoxia cerebral o qué tanto nivel de deterioro ya pudo haber tenido simplemente por los paros, ¿cierto? Entonces, es justamente darle esa dignidad a la muerte también.
Además que el paciente ya no venía, según vemos, con una vida digna, ¿cierto? Ya estaba Sí, postrado en cama. exactamente, era un paciente que no tenía un adecuado cuidado, era un paciente que se conocía porque era un paciente que residía en un corregimiento del municipio y era un paciente que no tenía ese cuidado, era un paciente que tenía una fractura de fémur, no candidato a cirugía. Entonces, obviamente, posterior a eso quedó postrado en cama, no hacían cambio de posición, vivían en unas condiciones de hacinamiento y además tenía una desnutrición severa. O sea, realmente había un contexto familiar un poco complejo. No sabemos si fue que esta hija que se hizo presente en la institución no había estado durante todo el proceso y llegó y encontrarse a su padre en esa condición hizo que ella tomara esa reacción, o es de esos hijos ausentes que reaparecen en el momento del fallecimiento del padre. Que no podemos entrar a cuestionar este tipo de hogares que son un poco disfuncionales, pero sí por lo menos la conducta que tomó, porque tampoco conocía el proceso de la enfermedad de su padre, entonces tampoco tenía cómo llegar a exigir algo que ni siquiera había estado enterada probablemente por años. Perfecto, Carita. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y muchísimas gracias, doctor Ayun, también por todos los conceptos que hemos dado aquí. Esperamos seguir acompañándolos. Muchísimas gracias a todos también por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.